Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Al amanecer de un nuevo día llegan nuevas posibilidades y aquí estoy yo preparando unos pasteles para mi hermana. Los va a llevar al trabajo. Es una tarta muy sencilla, ya me habéis visto prepararla, pero me encanta porque le voy a dar ese aspecto así como campestre, como rústico, que queda súper bonito y aparte está muy rica. Hoy me he levantado súper temprano como siempre, pero he tenido que llevar a uno de mis hijos a la estación, o sea que he variado un poco mi rutina. Ya estoy duchada, me he puesto cómoda y voy a aprovechar pues que ya estoy pues al 100%. Y como podéis ver, mirar qué cielo más precioso. Me voy a preparar una manzanilla que me voy a tomar con vosotras y vamos a disfrutar de este espectáculo que no es todos los días, pero cuando ocurre, qué precioso que es. Esto es lo que más me gusta de las mañanas, madrugar, la casa en silencio y poder disfrutar de estas pequeñas cosas. Pero bueno, que tampoco me puedo dormir en los laureles, que mi hermana va a venir tempranito a buscar sus pasteles y mientras se enfría la cobertura voy a empezar a hacer cosas en casa. Aparte de recoger lo que pueda tener un poco desordenado de anoche, pues voy a repasar las zonas donde tengo los jarrones, porque van cayendo pétalos, cae un poquito de polen y entonces a primera hora repaso esas cosas y ya pues la casa se ve diferente, se ve que está cuidado el detalle. Es algo superficial, no me ha tomado más de 5 minutos. O sea que voy a repasar un poquito por encima porque está limpio. Y hoy me quiero centrar pues en otra zona de la casa. La verdad, si pensara nada más levantarme en hacer las tareas de la casa, no estaría muy motivada a levantarme. De hecho, si lo pienso fríamente, pues probablemente pues apagaría la alarma y me volvería a dormir. Hay días en los que pues nada más despertarme pues necesito ponerme a hacer cosas, ponerme en marcha. Pero en general me gusta encontrar pues ese ritmo relajante que me impulsa pues a hacer mis tareas.
Y mientras voy creando estos pasteles para mi hermana, que me encanta, qué bonito me ha quedado la cobertura de chocolate. Y ahora voy a poner mermelada de frutos rojos que hice la noche anterior y qué bonito queda, me encanta. Y ya empezar el día así, haciendo algo que me gusta y que me llena, como que lo veo todo ya maravilloso. Y ahora me voy a coger mi manzanilla que está un poco fría y me voy a sentar a disfrutar pues de la mañana. Este tiempecito es mío y antes de ponerme a hacer nada pues voy a disfrutarlo al máximo. También hay que encontrar momentos pues para relajarnos y disfrutar de lo que estamos haciendo. Y ya han venido a buscar los pasteles. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy voy a limpiar a fondo este comedor. No me tocaba hacerlo hoy, pero como anuncian que va a haber lluvias, pues y quiero lavar las mantas y todo lo que pueda y más, pues lo he adelantado y lo primero que voy a hacer es poner pues la lavadora. Limpiar una habitación no solo es bonito, te ayuda a pensar con claridad y al menos a mí me relaja. Yo lo que voy a hacer en este comedor es limpiar los cristales, voy a limpiar las cortinas de madera, voy a aspirar a fondo los sofás, voy a moverlos, voy a aspirar, bueno, que le voy a hacer una limpieza pues ya más de cara a la primavera. Como es una casa grande, pues no lo puedo hacer todo en un día y entonces es una tarea pues que cada semana estoy añadiendo pues alguna estancia y la voy haciendo así, porque puedes crear un espacio impecable, organizado y visualmente pues agradable. Cuando hago la limpieza por estación, esta va a ser la de primavera, evidentemente, qué ganas tengo de que llegue,
pues me gusta tener un plan bastante claro de lo que voy a hacer para que sea más fácil mi trabajo, sea rápido y que sea eficiente. Ya me organicé lo que quería hacer la noche anterior y pues hasta el último detalle, pues sacar los cuadros, limpiarlos, la pared, quitar el polvo, nada, cuidar esos pequeños detalles que hacen que luzca tu casa pues divina. ¿Qué os voy a decir? Y lo que tiene vivir en la montaña, arañas a doquier. Estaban muertas, pero madre mía, me da una grima siempre que saco los cuadros porque siempre me encuentro. Y es que es lo que tiene la montaña, que esos bichitos entran sí o sí. Suelo pasar una vez al mes un palo que tengo telescópico pues para quitar lo que son las telas de araña que se forman. Ya os digo, es lo que tiene vivir en la montaña. Pero con la calefacción, no me digáis por qué, pero parece que proliferan. Y ahora me veréis allí que estoy haciendo bastante hincapié cuando me suba, ¿veis? Aquí. Y voy a dar bastante fuerte porque se acumulan. Supongo que con la calefacción están en su clima perfecto. Y ya me veis pues que la mañana, aparte de dedicarla pues a limpiar ese comedor, es un continuo ir poniendo lavadoras, y así por la tarde pues lo tendré todo pues limpio y oliendo a suavizante, que me encanta. Yo ya viendo cómo el comedor me está quedando de limpio, de recogido y todo en orden, mira, me da esa sensación de que me relaja, me reduce el estrés y como que me siento más concentrada pues para hacer otras cosas.
Y otra cosa que suelo tener muy en cuenta cuando voy a hacer las limpiezas profundas, pues para las estaciones, es tener pues el aspirador limpio, o sea, los filtros impecables, tener un pequeño mantenimiento pues de las herramientas que vas a utilizar. Eso te va a facilitar muchísimo el trabajo y los resultados pues van a ser mucho mejores. Otra cosa que suelo tener en cuenta es concentrarme en una sola tarea y en una sola estancia. ¿Por qué? Porque me ayuda a terminar más rápido y obtengo pues mejores resultados. Y ya una vez ya tengo el comedor hecho, lo que voy a hacer es repasar las zonas de tránsito. Hago mucho hincapié en el recibidor y en el distribuidor y las escaleras. Es por donde suelo pasar más, yo y mi familia. Y quieras o no, pues ahí se suele acumular un poquito más pues de polvo, piedrecitas, cosas de la calle. Como la semana pasada hice el recibidor a fondo, lo voy a limpiar superficialmente. Está impecable, la verdad. No está sucio, o sea que una repasada rápida y ya tengo pues otra parte de la casa hecha. Y me encanta cuando vengo a este comedor y veo las tinajas con las flores de los almendros, las varas. Oh, estoy enamoradísima, me encanta. Y cuando entras notas el olor. Tengo que conseguir más flores pues para el comedor que acabo de limpiar. Hoy voy a hacer una comida súper sencilla. Como sabía que me iba a tirar toda la mañana con ese comedor, por eso he empezado más temprano y me he saltado pues el ejercicio y otras cosas. Voy a hacer verduras hervidas, que van a ser judías verdes, patatas y zanahoria. Luego las saltearé cuando estén hervidas, las saltearé con un poquito de mantequilla y aceite de oliva, porque a uno de mis hijos, si no lo hago así, no se lo come. Cuando preparo el menú semanal, suelo tener muy en cuenta pues lo que voy a hacer en casa, el tiempo que me va a ocupar, y hay días pues que me puedo explayar un poquito más en las comidas y otras veces soy muy práctica, no me complico. Y hoy es uno de esos días. Aparte de las verduras hervidas, haré un salteado de champiñones. Solo le voy a poner sal y aceite, nada más. Y luego voy a hacer lomo al ajillo, súper fácil. Es lomo fileteado, no voy a hacer solomillo ni nada. Ya os digo que va a ser fácil, fácil, fácil. Pongo una sartén, pongo aceite, pongo ajos laminados. Ahí me estáis viendo que voy a preparar caldo de pastilla, que solo utilizaré 100 mililitros, y saltearé los ajos. Pondré el lomo vuelta y vuelta, pues para que no quede reseco ni quede dura la carne. Luego pondré un vasito de vino. Cuando el vino se evapore, añadiré el caldo y lo dejaré que haga un poco de chup chup y ya está hecha la receta. Ya os digo que hoy es un plato súper sencillo.
Eso sí, los filetes son un pelín gruesos, no, si lo hacéis no lo hagáis muy fino. No lo voy a poner en la descripción porque creo que visualmente ya queda, vamos. Ya os digo que es visto y no he visto. O sea que la comida, lo que tarde en hervirse la verdura y ya tienes el plato hecho. O sea, 25 minutos. Y ahora ya me queda mi momento en la cocina. A mí personalmente me relaja. Ya ha comido mi familia, ya tengo limpia mi casa y ahora pues me voy a relajar y voy a quitarme pues ese peso de encima de lo que tenía que hacer, que ya está hecho, y a disfrutar pues este momento de tranquilidad. Me gusta cuando acabamos de comer quedarme sola recogiendo. No me digáis qué tiene, pero cuando más me gusta recoger la cocina es al mediodía. No lo sé, pero es un momento pues que me relaja. Me pongo mi velita y voy pensando pues en mis cosas. Hoy no voy a hacer merienda, no me voy a complicar. Ya os digo que hoy yo ya he cumplido mi tarea y lo que sí que voy a hacer después de recoger la cocina, pues me iré con mi marido pues a andar un poquito al bosque. Que ir a andar al bosque lo tenía pues como un poquito aparcado y, y ya me apetece. Ya no llueve tanto, hace mejor tiempo y estar en contacto con la naturaleza pues siempre es algo muy agradable y es algo pues que te da como energía. Al menos esa es la sensación que a mí me da cuando voy a andar a la naturaleza. Que tampoco estoy diciendo de ir al bosque y ponerte a abrazar los árboles. Que a quien le apetezca, pues le apetece, pero no. Me refiero pues el respirar aire limpio, pues también tener ese pequeño momento de ocio, no solo meterte en centros comerciales, ir a comprar, sino disfrutar pues de cosas sencillas que están al alcance de todos. Y ya pues el vídeo está llegando a su fin y como siempre muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.